El mundo está viviendo una nueva transformación. Se trata de la cuarta revolución industrial caracterizada por la convergencia de tecnologías físicas, digitales virtuales y biológicas, en donde la tecnología, la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, la nanotecnología y la computación son los nuevos protagonistas de la economía. Son diversos los desafíos en torno a la cuarta revolución industrial que podría afectar a 7,1 millones de trabajadores, debido a la automatización de tareas y la desaparición de intermediarios. En ese tiempo también se crearán nuevos empleos, 2,1 millones de puestos de trabajo, la mayoría relacionados con las nuevas capacidades y habilidades digitales. Estimaciones de la CEPAL señalan que en las próximas 2 décadas un 57,8% de los empleos enfrentarán una alta probabilidad de automatización. Sin embargo, se deben separar los empleos que potencialmente se destruirán y los que serán reestructurados. La diferencia está en que si el puesto actual es potencialmente automatizable en un 70% de sus funciones, el puesto se denomina destruible. Los puestos de los cuales sus funciones pueden ser automatizadas entre un 50 y 70% del total de tareas serán aquellos potencialmente reestructurados. Me preguntas por la tecnología, me encanta. He tenido que manejar acá el teléfono para dirigirme, aprendí a hacerlo, todo es más rápido, todo así. Lo que no estoy de acuerdo es con que la tecnología en cierto punto suplante a una persona que necesita trabajar. No estoy de acuerdo. Ahí sí como que debería de haber un equilibrio, porque no podemos ser suplantados todos por máquinas. Todos tenemos que adaptarnos, las empresas, la gente, hay que aprender nuevos oficios, hay que estudiar otras cosas, hay que emprender, buscar otros horizontes. Y bueno, eso hay que ir gradualmente mejorando esa parte de la tecnología, porque gracias a eso es que nos da la comodidad de las cosas, pero no al punto de que permitamos que sustituya a la parte humana. Pues. Entiendo que hay un impacto en las personas, que hay un costo en que la gente tiene que hacer un recambio y buscarse otro tipo de trabajo, ya no cosas que puedan ser reemplazadas por las máquinas. Yo creo que el ser humano va a tender a hacer más arte, más música, más cosas propias del ser humano, donde haya sentimiento, corazón y no trabajos rutinarios que se pueden reemplazar por un microprocesador. Chile es uno de los países de la región que está avanzando en esta materia. Según el Índice de Competitividad Global 2018, desarrollado por el Foro Económico Mundial, que incluyó en su metodología los desafíos de la cuarta revolución industrial, sitúa a Chile en el primer lugar de la región con el puesto 33, por delante de países como México y Brasil. A pesar de que el país lidera este índice regional, se le presentan múltiples desafíos, ya que, según estudios, dentro de 30 años la mitad de los trabajos que realizan los chilenos será ejecutado por máquinas y robots. Una serie de labores ya están siendo sustituidas por la tecnología: call centers, cajeros de bancos, supermercados y peajes, pesajes de panes, frutas y verduras, entre otros. Para enfrentarse a este nuevo escenario, Chile ha creado la Agenda Digital 2020, que posee 5 ejes en relación con derechos para el desarrollo digital, conectividad digital, gobierno digital, economía digital y competencias digitales, cuyo propósito es masificar estas tecnologías en las empresas, con énfasis en las micro, medianas y pequeñas empresas y en el comercio electrónico. Las empresas chilenas se encuentran haciendo avances en este sentido y el desafío es unirse a la revolución tecnológica derivada de la cuarta revolución industrial, que puede reportar grandes beneficios a nivel empresarial. Se estima que un 90% de los ingresos generados por esta tecnología corresponderá a la implementación de soluciones del Internet de las Cosas a nivel empresarial. Por otra parte, Pacto Global de las Naciones Unidas ha alineado esta temática con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, abordando el ODS 4 para aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias para acceder al empleo, el ODS 5 que busca mejorar el uso de la tecnología para promover el empoderamiento de las mujeres, el ODS 8 con el fin de conseguir niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, el ODS 9 que promueve la adoptación de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y el ODS 10 que pretende garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas.
Daisy. Muy buenos días. ¿Nos escuchan bien? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a todos. La verdad que un honor, Margarita, que me hayas invitado a esto. Cuando Margarita me llamó, la verdad que esto es el que yo esté aquí es respuesta a una invitación de una amiga. Por lo tanto, vengo absolutamente por el trabajo que has hecho durante tantos largos años en este tema. Nos tocó ya compartir hace más de 6 años atrás en un viaje a Colombia sobre estas materias cuando estabas partiendo en este proyecto. Así que felicitaciones por todos los años que llevas trabajando en esto. Y para todos ustedes por estar acá presentes. La verdad que yo creo que estamos en el gran tema. No sé si pudieron tener oportunidad de ver ayer el Diario Financiero o La Segunda, cómo están las negociaciones de la gente de Líder respecto a la transformación digital. No sé si les tocó mirarlo. Y lo que hay de respuesta ahí es exactamente lo que queremos hablar hoy día. Hoy día estamos en la mitad de un gran tema a nivel país, pero a nivel mundial. Esto es un tema que la cuarta revolución industrial en todo el planeta está haciendo la gran discusión. Yo represento a Fundación País Digital, soy presidente de Fundación País Digital, que es un grupo de empresas muy grande, entre otras está Everis aquí representado con Mauricio Ríos, que hemos estado trabajando en empujar la economía digital en el país. Y hace muchos años venimos tocando estos temas, Margarita, y por eso es que estamos tan contentos de poder tocarlos acá en la OIT hoy día con un panel de excelencia. La verdad que yo creo que a las personas que han convocado es un lujo tenerla acá hoy día y poder escuchar y poder conversar entre todos nosotros. Y por eso quiero partir presentando el panel. A pesar de ello vamos a tener una presentación primero de Fabio Bertranau, digamos, pero voy a presentar primero el panel para que todos los conozcan. Naturalmente partir con doña Aysén Echeverry, que es coordinadora del proyecto de Data Observatory del Ministerio de Economía. Y aparte Aysén viene trabajando hace muchos años en distintas áreas del mundo público, lanzando transformación digital de Corfo en administraciones anteriores. Por tanto, es una mujer que está empujando con mucha fuerza y con mucha pasión las materias de la economía digital ya hace mucho tiempo. Luego presentarles a Andrés Marinakis. Andrés es aquí de la casa de la OIT y está a cargo de las relaciones laborales de la OIT. Un segundo, ahí Andrés, bienvenido. Presentarles también a don Rodrigo Adumor, que es presidente del Consejo de Competencias de Mantenimiento. Este es un temazo, Rodrigo, el que vamos a poder conversar respecto a cuáles son las competencias laborales que se están necesitando y cuáles son los cambios en la educación que están viniendo a propósito de esta nueva forma de trabajo que estamos necesitando. A don Mauricio Ríos, que es gerente general de Everis. Mauricio también lleva muchos años trabajando en Everis, primero como consultor, luego como gerente general, se fue al MIT a hacer una especialización, volvió y lleva empujando estas materias con nosotros en los últimos 20 años, así que gracias Mauricio por acompañarnos en este panel. Y por último, y no por el contrario menos importante, sino que al revés, la persona que nos ha estado liderando estos 2 años desde el gobierno en las materias de economía digital, don Julio Pertusé, jefe de Economía del Futuro del Ministerio de Economía, ya eso es un gran título en sí mismo. Y también ahí comparten con Mauricio la escuela en el MIT, digamos, doctorado en el MIT y magíster también en el MIT, ¿no, Julio? Así que también un honor. Bueno, presentado el panel, quiero dejar con usted a don Fabio Bertranau, que nos va a dar una pequeña introducción a los temas que vamos a conversar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Margarita, por tener la posibilidad de compartir esta mañana con ustedes. Para nosotros es realmente un privilegio de la oficina de la OIT poder reunir este distinguido panel y esta audiencia. Ustedes son los que están en contacto con las empresas, con la implementación de las políticas públicas y bueno, como ustedes saben, nosotros somos una oficina que trabaja como secretariado de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT está cumpliendo este año 100 años y creo que este es un momento muy especial porque las 2 últimas semanas se realizó la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, la conferencia del centenario, que tuvo como foco la discusión y el debate de este informe. Ustedes tienen ahí un pequeño folleto que resume trabajar para un futuro más prometedor. Entonces, la idea nuestra es compartir como motivación, como introducción, este debate que han tenido los actores del mundo del trabajo, entendiendo que gran parte de los temas que tenemos que discutir sobre el futuro de las políticas públicas que afectan la economía
el crecimiento económico y el trabajo decente tienen que pasar por ese espacio de diálogo y ese espacio de consenso para que no solamente sean legitimadas, sino que sean más efectivas. El informe se ha discutido en un contexto donde la economía mundial ciertamente está enfrentando un proceso de desaceleración. Hay una circunstancia también donde los instrumentos de política fiscal y política monetaria han llegado a un nivel de adquirir cierta inefectividad. Las tasas de interés están muy bajas, el espacio fiscal de muchos países es muy limitado después de estos impulsos macroeconómicos que se hicieron durante la última década después de la crisis del 2008-2009. Entonces, ciertamente hay un enorme desafío de cómo buscar una fórmula y la Agenda 2030 nos pone también un contexto y un desafío importante para discutir en términos multidisciplinarios cuál es la fórmula para poder impulsar a nuestras economías e impulsar también la prosperidad y el acceso a un mayor bienestar de la mayoría de la población, ojalá toda la población. Entonces, la posibilidad de discutir estos temas tan críticos para el crecimiento y para el trabajo decente es una oportunidad muy buena para nosotros. Ustedes han visto seguramente varios de los artículos que están saliendo de economistas destacados del crecimiento, ahí mencionaron el MIT, está Daron Acemoglu, ¿no?, que estuvo hace mucho en Chile discutiendo por qué fracasan los países, ¿no? Y una parte importante de lo que él está discutiendo es también cómo la creación de buenos empleos es crítico para poder impulsar el crecimiento y poder recuperar una senda mucho más acelerada de desarrollo. Y al igual hay vecinos del MIT, están en Harvard, Daniel Roddick, que también ha estado escribiendo bastante sobre la importancia de tener una discusión mucho más cercana de cómo tener políticas de crecimiento y políticas de creación de buenos empleos en forma simultánea y tratar de superar esa discusión que es quizá probablemente muy latinoamericana, de si el crecimiento viene primero y la distribución después, y cómo buscar fórmulas donde podamos estimular este crecimiento, pero a la vez también generar acceso al bienestar, repartir la prosperidad del crecimiento a través del mercado de trabajo y la creación de buenos empleos. Entonces, el contexto del documento tiene que ver mucho con eso. Es un documento y tiene muchos temas, y como introducción también con Andrés estuvimos discutiendo a ver qué es lo que ha pasado en los últimos 50 años en la UTE, que estamos en los 100 después de pasar la Segunda Guerra Mundial, pasar la gran recesión de los años 30, la Guerra Fría, y rescatamos algunos de los últimos 50 años los temas que plantearon los directores generales de la UTE. Ustedes saben que Juan Somodía fue director también en un periodo, y en forma recurrente encontramos que los temas que hoy estamos discutiendo en el ámbito de la revolución digital no son muy distintos de los que discutían nuestras generaciones anteriores, en donde el tema de la calificación de la fuerza de trabajo y las oportunidades también para generar un mayor impacto en el empleo y en las ocupaciones estaba muy presente en estas discusiones en los años 60, en los años 80, y fíjense, ahí hay una referencia en los años 80 respecto a la irrupción de la microelectrónica, ¿no? Y el director general de ese momento hablaba que esto iba a llegar a todas nuestras actividades cotidianas, ¿no? En ese momento yo recuerdo que mi abuelo era relojero, ¿no? Y por suerte se jubiló en ese momento porque aparecieron todos mi otro abuelo había ido a Japón y había traído los primeros relojes Casio, ¿no? ¿Se acuerdan de los más viejos? Los jóvenes probablemente nunca tuvieron un reloj con agujas, pero bueno, ciertamente hemos estado recurrentemente en las últimas décadas, y yo creo que es parte de la humanidad, plantearnos estos desafíos y buscar los consensos para poder avanzar. Y nuestro director general actual, Kai Weiber, poco
puso de relieve la importancia que en el ámbito de la OIT los actores tripartitos, estuvieron la CPC, muchos representantes de los gremios y de las 4 centrales sindicales y el Ministerio de Trabajo participando en esta conferencia, en donde se ha adoptado una declaración y nuevas orientaciones para que en el mundo tripartito trabajemos mucho más de cerca de estos cambios que están ocurriendo, no solamente en la forma de organizar el trabajo, sino especialmente la forma de organizar la producción. Entonces ahí hay una invitación que surge para discutir estos temas y algunos lineamientos que han consensuado. Hace un año y medio se organizó esta Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, liderada por el presidente de Sudáfrica y el primer ministro de Suecia, con varias personalidades internacionales, y produjeron este documento que ustedes tienen en la mano, básicamente la motivación, si se quiere, política es cómo buscar en esta oportunidad donde tenemos también no solamente el cambio tecnológico, sino que tenemos el cambio climático. Nos va a tocar muy de cerca este año en Chile con la organización de la COP25, el fenómeno también del cambio demográfico, la globalización, las migraciones, la necesidad de aprovechar este momento y renovar un contrato social que nos permita afrontar los desafíos de creación de empleo, de solucionar el problema del desempleo que enfrenta una buena parte de la fuerza de trabajo a nivel mundial. El tema de la pobreza, todavía tenemos muchos trabajadores que, a pesar de que trabajan a tiempo completo, tienen ingresos insuficientes para poder salir de la pobreza. En Chile hemos hecho avances sustanciales para eliminar la pobreza extrema, pero todavía hay trabajadores que tienen ingresos bajos, y fundamentalmente el gran fenómeno de la informalidad que sigue especialmente en el mundo emergente, aquejando muchos segmentos de la economía. Y por supuesto están los temas que tienen que ver con los derechos fundamentales, que históricamente han sido el tema del trabajo infantil, el tema del trabajo forzoso, pero también esta conferencia la semana pasada acogió la idea de también poner como derecho fundamental del trabajo el tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Atendiendo que todavía tenemos una incidencia muy importante en las lesiones y en las muertes que enfrentan los trabajadores en las distintas actividades económicas. También en Chile hemos hecho un avance sustancial en reducir la siniestralidad, pero lógicamente aparecen nuevos desafíos con las enfermedades profesionales que tienen que ser tenidas en cuenta. Y en ese sentido, fíjense que la discusión de los temas del futuro del trabajo y los grandes desafíos están muy presentes también en el debate que estamos teniendo en Chile, ¿no? El tiempo de trabajo. Hay una iniciativa gubernamental ahora para discutir cómo se organiza la jornada de trabajo. Hay propuestas, hay visiones de distinto tipo, de visiones encontradas en algunos casos, pero ciertamente el tema del tiempo de trabajo, que fue el convenio número 1 de la OIT en el año 1919, sigue siendo un tema muy presente. Hay una gran cantidad de trabajadores que laboran más de 48 horas semanales, y ciertamente un cambio revolucionador en el mercado de trabajo y en el empleo sería que efectivamente todos los trabajadores tengan jornadas decentes de trabajo y puedan también, y es parte también del informe, tener la posibilidad de tener espacios para adaptar su jornada de trabajo, teniendo en cuenta también las necesidades de la empresa y la posibilidad de conciliar la vida familiar y los intereses personales. Hay a nivel global también un estancamiento en el crecimiento de los salarios, y parte de este crecimiento de la desigualdad tiene que ver con eso, tiene que ver también con que la productividad y el crecimiento de la productividad también se distribuye en forma muy desigual en los distintos sectores de la economía, y esto no tracciona los salarios en forma homogénea en toda la economía. Entonces tenemos sectores muy dinámicos donde la productividad crece y se traslada a mejores ingresos, pero también tenemos segmentos del mercado de trabajo donde la productividad está mucho más rezagada y efectivamente el crecimiento de los salarios es mucho más modesto. Y finalmente el tema de la brecha salarial, que es un tema muy presente también, como ustedes vieron en el video, como un problema de desigualdad importante, y lo más visible es la brecha salarial que vemos entre hombres y mujeres, que es muy persistente, y los progresos ahí sí que han sido muy lentos, ¿no? Y finalmente el tema de la brecha digital, que ustedes saben más que nosotros, pero efectivamente sí va a haber una revolución transformadora
que impulse la economía en general y que traslade esta prosperidad a muchos más familias y trabajadores, claramente la brecha digital es una restricción importante. Quiero ir muy rápido voy a mencionar las 10 recomendaciones más importantes, quizás pararme en un par de ellas. El informe lo que circunscribe las recomendaciones en 3 áreas importantes. La primera tiene que ver con cómo aumentar la inversión en la capacidad de las personas, y en ese sentido es un llamado optimista, un llamado en el sentido que tenemos oportunidades para poder impulsar el crecimiento y el desarrollo, y hay 4 recomendaciones importantes. Una que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida para todos, cómo generar un acceso mucho más universal, no solamente a la educación, donde en muchos países ya se está logrando muy efectivamente, pero sino también a la formación para el trabajo a lo largo de todo el ciclo de la vida. Acá tenemos también en Chile un debate muy interesante respecto a cómo redefinir las políticas y cómo mejorar el alcance. El gobierno ha impulsado también la posibilidad de que los trabajadores adultos, los adultos mayores, también tengan acceso a la formación profesional, a la capacitación, y un poco ese es el espíritu de este consenso que se ha ido transmitiendo a las políticas de apoyo al aprendizaje a lo largo del ciclo de vida. Apoyo a las personas a lo largo de las transiciones, o sea, cómo podemos desde las políticas públicas acompañar esas transiciones que hacen las personas cuando ingresan al mercado de trabajo, salen del mercado de trabajo o cambian de empleos, en donde no todos tienen igual oportunidades, iguales capacidades para adaptarse a esas circunstancias. Un programa transformado para la igualdad de género, y esto me pasa, he presentado 2 o 3 veces este informe, y siempre me pasa que el panel que tenemos, lógicamente hay mucho menos mujeres que hombres, y acá me hago cargo también porque de la UT somos 2 personas, los 2 somos hombres, entonces es una responsabilidad colectiva tener un programa transformador de género que implique darle más espacio, más oportunidades. Las mujeres ya han demostrado que son iguales o más capaces que los hombres, entonces ciertamente hay que darles más voz, más participación, más voto y espacio en las empresas, en las políticas públicas, y por supuesto trabajar mucho más intensamente en todas estas desigualdades que hay en participación, en las brechas de ingresos. Y finalmente, tema también de garantizar la protección social universal a lo largo de todo el ciclo de vida, que hay grandes desafíos, y ciertamente Chile tiene una discusión muy intensa. Yo creo que van a discutir un poquito más adelante este tema con más detalle. En estos temas uno siempre se siente que es un aprendiz, y ahí me tomé prestado de la Fundación Chile un trabajo que hicieron para el Consejo Minero, de cuáles que han identificado muy bien cuáles son los desafíos de la industria minera en términos de las habilidades y las competencias que van a necesitar. Ahí dice mediano plazo está a la vuelta de la esquina, son entre 5 y 10 años, y cómo van a cambiar en 3 áreas, ¿no? La extracción, el procesamiento y el mantenimiento, y en las tecnologías presentes para operar en las distintas empresas, en las distintas faenas, desde la operación manual, la teleoperación y la operación autónoma, cómo van a cambiar muy rápidamente las habilidades requeridas. Entonces, ciertamente ahí tenemos un gran desafío, y fíjense que todo lo que tiene que ver con las operaciones autónomas va a requerir un nivel y una profundidad de calificaciones que han identificado muy bien para la minería, pero que deberíamos tener un ejercicio para todos los sectores de la economía. Y esta discusión que mencionaba Pelayo del sector comercio es, creo que muy ejemplificadora. Nos ha tocado también acompañar el diálogo que había en el sector comercio entre la Cámara y los sindicatos, y ciertamente hay una conciencia muy viva de la necesidad de tener una acción mucho más afianzada y mucho más efectiva y más de corto plazo en las transformaciones que está sufriendo el sector, y cómo puede balancearse también las oportunidades para los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas. Entonces, claramente ahí tenemos
desafío muy importante. Y esta también es otra de las discusiones que estamos teniendo respecto a qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo, ¿no? Estas actividades que requieren un esfuerzo manual o un esfuerzo cognitivo, si las actividades son no rutinarias o rutinarias en esta tipología de tareas que se realizan en el puesto del trabajo, que nos ha permitido un poco identificar las tendencias y qué es lo que está pasando en el mercado de trabajo. Y ciertamente muchos de los estudios muestran que se ha profundizado una polarización en donde siguen habiendo oportunidades de trabajos rutinarios, de trabajos de baja calificación en muchos sectores, especialmente en los servicios, pero también el gran crecimiento de muchas oportunidades de empleo están en los trabajos donde se requiere un esfuerzo cognitivo y son actividades no rutinarias donde se necesitan las habilidades, esto que llamamos las habilidades del futuro, ¿no? Tener conciencia del trabajo en equipo, la participación, la expresión, la comunicación y afrontar situaciones nuevas en las tareas que le toca al trabajador. Entonces, esa polarización que ha hecho un adelgazamiento de las tareas técnicas que han sido automatizadas, efectivamente también está produciendo un impacto desigualador, si se quiere, en el mercado de trabajo. Entonces hay un llamado también para que colectivamente pensemos cómo vamos a afrontar ese tema para poder evitar las consecuencias que tienen todos estos fenómenos. La segunda área importante que presenta el informe tiene que ver con aumentar la inversión en las instituciones del trabajo, y esto lo relaciono con los dos economistas del crecimiento que están en Harvard y MIT, que mencionan muy visiblemente el tema de las instituciones del trabajo como una forma de poder garantizar que ese crecimiento tenga unas bases sólidas en términos de distribución de la prosperidad que genera el crecimiento, ¿no? Y en ese sentido el informe aborda 4 áreas importantes. Una es cómo redefinir esa garantía laboral universal que debería tener el mundo del trabajo. Ahí se menciona no solamente el tema del salario adecuado vital, que es algo que está en la misma Constitución de la OIT desde 1919. Recuerden que la OIT surge también en cierta forma para dar respuesta a las consecuencias de la guerra, pero también porque el mundo europeo reunió al tripartismo para hacer frente también a las ideas que venían de la Revolución Rusa, y habría que en cierta forma salvar las ideas de un capitalismo que pudiera compartir también los beneficios de un crecimiento y eliminar estas injusticias tan visibles que se producían para la mujer, por ejemplo, embarazada que trabajaba, para los niños que estaban en las industrias y demás. Entonces, ¿cómo pensar esa garantía universal para el mundo contemporáneo? O sea, hoy convivimos con, por ejemplo, el trabajo a través de plataformas, donde tenemos gran cantidad de jóvenes circulando en la ciudad sin los elementos de seguridad básica. Entonces, por eso también hay un llamado de esta comisión para incluir, por ejemplo, el tema de la seguridad y salud básica, seguridad y salud en el trabajo como parte de estas garantías laborales universales, independientemente de donde el trabajador se desempeñe en forma salarial independiente. Ya mencioné el tema de la soberanía del tiempo, es un tema que tiene mucha vigencia. Dentro de unas semanas vamos a tener un colega de Ginebra que va a venir a presentar un informe nuevo que han hecho con la OIT, los colegas de Ginebra con Eurofund, a trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar, consecuencias en el ámbito laboral, donde seguramente nos invitaremos, Margarita, para participar en la presentación del informe, el debate, dado que también en Chile se ha puesto el tema a discusión, y creo que hay una oportunidad excelente para repensar cómo organizar la jornada de trabajo y las ventajas y desventajas que tiene la flexibilización. Obviamente muchos trabajadores valoran mucho la posibilidad de hacer teletrabajo, trabajo a distancia a través de las plataformas, porque ciertamente mejora el bienestar de los trabajadores no tener que ir 2 horas, 1 hora y media, 1 hora de traslado a los lugares de trabajo, pero también obviamente hay que tener en cuenta las posibles consecuencias en términos de la seguridad y salud, del estrés laboral que genera trabajar a través de las plataformas, de los instrumentos digitales. Entonces creo que bienvenida a la discusión, y es algo que tenemos que afrontar y no
tener que trabajar sobre las consecuencias. Revitalizar la representación colectiva, o sea, cómo repensamos también la forma de representación de los trabajadores y de los empresarios. Esto es un tema también no es nuevo en las discusiones de la OIT, pero también la tecnología nos abre la oportunidad de tener una forma de representación para trabajadores que generalmente no han tenido una representación directa, y también para que muchas empresas tengan la posibilidad de también expresar o agruparse para poder hacer sus propuestas y tener sus visiones sobre la mesa en las discusiones de política pública. Y finalmente, cómo encauzar la tecnología a favor del trabajo decente. Ahí un ejemplo concreto es el tema del trabajo a través de plataformas, y también toda la discusión que ustedes conocen mejor que nosotros sobre el manejo de los datos, la privacidad de los datos, que en este mundo mucho más digitalizado, donde fluye la información a través del Big Data y el uso del Big Data. Y finalmente, cómo aumentar la inversión de trabajo decente y sostenible, que es una propuesta, una discusión un poco más sistémica, de cómo transformar las economías, cómo aprovechar las oportunidades que nos da la misma Agenda 2030, la idea de tener una economía mucho más sostenible en la producción, en el consumo, y cómo aprovechar sectores emergentes, como pueden ser aquellos que ofrecen la transformación de la matriz energética, la economía del cuidado, toda esta área que en la que hemos impulsado de lo que llamamos de empleos verdes, que son los empleos que están generados con los sectores más sostenibles y que permiten una sostenibilidad ambiental, pero no solamente en ese ámbito, sino también una mayor sostenibilidad social, en donde las relaciones entre el trabajador y la empresa, entre los mismos trabajadores, sean mucho más armónicas y mucho más conducentes de una visión colectiva de cómo generar riqueza y cómo compartir esos beneficios a más prosperidad, mayor prosperidad. Y finalmente, un modelo empresarial económico centrado en las personas, en el sentido que ustedes son un grupo selecto de empresas que están a la avanzada, pero claro, tenemos un entramado empresarial muy diverso y donde las buenas prácticas no alcanzan a todos los sectores y a todas las empresas. Entonces, la oportunidad de tener esta discusión y poder también diseminar lo que hacen empresas comprometidas como ustedes es muy importante. Me traje un par de figuras como iban a hablar de economía digital. Esto es del informe que hizo de medición de la economía digital, del toolkit que se preparó dentro del G20, ¿no? Me sorprendieron mucho porque estamos hablando de la revolución de las oportunidades, y ciertamente en los últimos 10 años el empleo no se ha movido sustancialmente en los sectores de la industria de la información, ¿no? que reúne un conjunto de empresas y de actividades, pero también los grandes desafíos que tiene medir la economía digital y la economía, el trabajo que hacen las empresas, hasta dónde llega el trabajo tradicional de una empresa, dónde comienza lo que llamamos actualmente economía digital. Me tocó el año pasado participar en alguna de estas reuniones del G20 y fue muy interesante las distintas visiones de cómo tener también instrumentos para medir el alcance de la economía digital y fundamentalmente el empleo. Ahí nos pusieron un desafío muy importante a la OIT, porque nos dieron la responsabilidad de dar los números de empleo de la economía digital. Y fíjense que en promedio están entre 3 y 4% y no se han movido sustancialmente en los últimos 10 años. Ya hubo una discusión en Estados Unidos muy interesante de las estadísticas del Buró de Estadísticas de Trabajo, donde esto repercutió en un artículo en el New York Times que decía, bueno, todos estamos hablando de la economía digital, estamos hablando del trabajo por plataforma, pero ¿dónde está? Porque las estadísticas muestran que no hay un cambio muy importante. Entonces ahí tenemos un gran desafío para pensar, y redefinir las estadísticas, y creo que los insumos y los comentarios de las empresas son muy importantes para nosotros. Y después está también el tema y que ha estado muy vivo en esta discusión del sector comercio, de cuántas empresas se están moviendo al comercio electrónico y la gran diferencia que hay de oportunidades entre las empresas grandes y las empresas pequeñas. Hay algunas estadísticas, voy a dejar el PowerPoint para compartirlo con ustedes. Y finalmente, algo muy
nos preocupa a nosotros muy de cerca porque también hemos estado colaborando con el INE para generar estas estadísticas nuevas sobre la economía informal, especialmente el empleo informal, donde sabemos que Chile tiene estadísticas relativamente bastante buenas comparadas con América Latina, pero la incidencia de la informalidad sigue siendo muy alta, ¿no? 2,5 millones casi de trabajadores que están en el sector informal o que tienen empleos informales, donde obviamente está sobre representado el cuentapropismo, pero siguen habiendo incluso en empresas trabajadores asalariados que no tienen protección social, no tienen contrato, fundamentalmente en las pequeñas empresas, pero tenemos 3 de cada 10 trabajadores fuera del circuito de la formalidad, y esto me parece que es una traba importante para también impulsar una productividad a nivel más sistémico, ¿no? Finalmente, comentarles algo que nos sorprendió también con Andrés, que estuvimos viendo los rankings que tenemos en Chile a nivel mundial, el informe mundial de competitividad, y qué tan rezagados estamos en los temas tecnológicos, en los temas de investigación y desarrollo, de infraestructura científica. Estamos todavía bastante más lejos, si bien en términos comparativos tenemos este dilema de ser los mejores en América Latina en muchas dimensiones, pero a nivel global y en la OCDE todavía estamos bastante rezagados. Cómo hacemos ese salto en materia de tecnología, que no tiene que ver solamente con las políticas públicas y lo que hacen el gobierno, sino tiene que ver con lo que hacen también las empresas y también el compromiso que asumen los trabajadores para poder subirse también a esta transformación que requiere la economía, ¿no? Un gran desafío. Finalmente, para estimular el debate, ¿cómo hacemos para asumir responsabilidades colectivas, para construir este trabajo más justo y equitativo, aprovechar las oportunidades que nos da la transformación tecnológica, la transformación digital, y cuáles son las cosas que tenemos que hacer desde el mundo del trabajo? Entonces, muy bienvenidos los insumos y los comentarios que ustedes nos pueden brindar en la oficina, y indicamos también cómo nosotros podemos acompañar estas discusiones. Muchas gracias, Margarita, nuevamente por la oportunidad de compartir estos minutos y el informe de la OIT. Gracias. Muchas gracias, don Fabio. Yo creo que tremendamente interesante todo lo que se ha expuesto. Estamos en la mitad de un desafío, un cambio desafiante para el mundo. Hay asientos, ya están todos perfectos. Ahí nos están abriendo para parece que vamos a crecer. Así que deben. Ahí esperemos que termine el proceso. No, pero muy bien, esto es lo importante, digamos, que se pueda, para que terminemos rápidamente ahí con eso. Oye, bueno, la verdad que estamos en un tema apasionante y estamos en la mitad de una transformación. Somos más o menos 40 personas las que vemos acá. Aprovechemos, tienen un panel de lujo, aprovechemos también de preguntar y conversar, hagamos interacción, pero quiero partir con cada uno como haciendo una exposición general, ahí, para que terminemos de abrir, no se preocupe. Quiero partir con Julio Bertucé, para que Julio de alguna manera desde la visión del personal y de la visión, porque Julio lleva trabajando estas materias desde hace muchos años, hijo también de profesores y científicos, o sea, un tema que personalmente le apasiona, que nos cuente un poquito cuáles son, no solamente de la experiencia que has visto desde el gobierno también, sino que lo que has visto tú desde los últimos 10, 15 años también desde la Universidad Católica, los desafíos que estás viendo en esta economía digital y ojalá, como nos ha pedido de alguna manera la OIT, centrado en el mundo de las personas y en los desafíos de las personas. Pero ¿cuáles son los grandes desafíos que estás mirando y que has visto en el último tiempo? Muchísimas gracias, Pelayo. La verdad es que más que hablar de tecnología digital, yo quiero hablar de tecnología en general. Y quiero hacer eco del título de este panel. Este panel es sobre la cuarta revolución industrial. Significa que ya hemos sobrevivido otras 3 revoluciones industriales. Entonces, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer es qué tienen en común estas revoluciones industriales para poder tratar de entender cómo podemos proyectarnos hacia el futuro. La primera revolución industrial fue aquella facilitada por la invención del motor a vapor o también la utilización de agua para poder mecanizar ciertos procesos. Obviamente, durante la primera revolución industrial, todos los textiles en Inglaterra empezaron a ser automatizados. Y los luditas partieron diciendo, ¿sabes qué? Esto es una revolución, nos vamos a quedar sin trabajo. Y la verdad es que no fue necesariamente así. Si nosotros nos ponemos a fijar lo que sucedió con el trabajo después de la primera revolución industrial, la verdad es que efectivamente hubo ciertos trabajos que
se automatizaron y otros trabajos que se fueron creando. Y el principal desafío que muchas veces nosotros tenemos es que nosotros es mucho más fácil para nosotros mirar hacia atrás y ver cuáles son los trabajos actuales, y nos cuesta mucho más proyectarnos hacia futuro y pensar cuáles son esos trabajos que se pueden estar creando. Y aquí es un poco el mensaje central por qué les digo que quiero hablar de tecnología, porque la tecnología es una herramienta y depende de nosotros cómo podemos utilizarla. Y esa herramienta, la verdad es que no necesariamente tiene vida propia, sino que de la misma forma como puede automatizar un trabajo, puede estar creando trabajo nuevo. Lo que es clave es para poder utilizar la fuerza que nos entrega la tecnología, poder utilizarla para poder crear cosas distintas, es entender cuáles son sus efectos que puede llegar a tener a nivel laboral. Durante la segunda revolución industrial, aquella facilitada por la invención del motor a combustión interna y la electrificación, a principios del 1900, la verdad es que muchas fábricas empezaron a sustituir sus antiguas calderas, y si ustedes van a fábricas antiguas van a ver que estaban en el sótano muchas veces la sala de máquina, y estaba la sala de máquina porque cuando yo tengo un motor, ya sea a carbón o un motor a vapor, lo que hago es que yo tengo que ordenar mis procesos productivos en función de los requerimientos energéticos que me está generando esa tecnología. Es decir, justo al lado de la fuente de poder, yo tengo que poner los procesos que son productivos más costosos a nivel de energía, y si me sobra energía a través de engranajes voy moviendo poleas de manera de poder tener toda la fábrica. A principios del 1900 mucha gente se dio cuenta hoy la electricidad o el diésel es mucho más barata, es mucho más eficiente que el motor a combustión interna, excepto el motor a vapor. Y de hecho cambiaron muchos motores a vapor que eran un 60% de los motores eléctricos más eficientes que los otros. El dilema es que la productividad no aumentó nada, obvio, porque si solo cambiamos un motor y no cambiamos cómo el resto de la fábrica se organiza, la verdad es que no vamos a tener un aumento en la productividad. Entonces ahí viene un poco el segundo mensaje que yo quiero pasar. Lo clave de las tecnologías es cómo éstas nos permiten reorganizar nuestro trabajo. Lo que fue crítico en la primera revolución industrial no fue la tecnología, no fue el motor a vapor, sino lo que esa tecnología nos habilitó a hacer. Y esa tecnología nos habilitó a producir en fábricas y nos permitió empezar a dividir nuestro trabajo. La división del trabajo nace con la primera revolución industrial. Hasta antes no existía división del trabajo, todos trabajábamos en pequeños talleres donde hacíamos de todo. Este es un dilema, porque es lo que se llama un poco la trampa del status quo. Nosotros tendemos inercialmente a seguir haciendo las cosas y no nos preguntamos cómo la tecnología nos habilita a hacer cosas distintas. Esto es exactamente lo mismo que pasó con la tercera revolución industrial a principios de los años 70, cuando empezaron a sustituir muchos trabajos por computadores. Y si yo sustituyo un trabajo por un computador, pero sigo teniendo los mismos procesos, puede ver que la productividad, la competitividad no va a aumentar. Y eso es lo que a principios de los años 80, Bob Solow, premio Nobel de Economía, dijo, cuando hablaba sobre el dilema de la productividad, él decía, la verdad es que puedo ver la época de la computarización en todos ámbitos, en todos lados, menos en las estadísticas de productividad. Efectivamente, si es que yo traigo un computador y sigo haciendo el trabajo de la misma forma, no voy a poder generar nada distinto. Entonces ahora sí entro bien un poco cuáles son los desafíos de la cuarta revolución industrial. El principal desafío es entender cómo esta tecnología nos permite organizar nuestras actividades humanas de una manera radicalmente distinta. Y si me permiten, ¿qué es lo que tiene el común denominador de las distintas tecnologías que están dando origen a la cuarta revolución industrial? Es que estas son tecnologías que nos permiten a nosotros como especie humana colaborar a una escala como nunca antes lo habíamos podido hacer en la historia de la humanidad. He ahí, en esa colaboración, el principal motor de transformación. ¿Qué desafíos vamos a enfrentar entonces en forma inmediata? Lo primero efectivamente es repensar la naturaleza del trabajo. Todos los sistemas de protección social nacen, después de la primera revolución industrial, nacen bajo un concepto de fábrica, y la verdad es que nosotros vemos que crecientemente el trabajo está siendo distinto. En Estados Unidos se estima que para el 2027 probablemente 50% de los trabajadores van a ser freelance, ya sea porque en la mañana a lo mejor trabajan en Corner Shop, en la tarde trabajan en Uber y son Instagramers también, entonces también son influenciadores y tienen otra fuente de ingreso por eso. Y esto es algo que es una naturaleza del trabajo distinto. Me preocupa a priori tratar de encauzar los moldes antiguos
a las nuevas formas de trabajo, sino que lo que tenemos que pensar es cómo podemos dar respuesta a necesidades que son absolutamente atingentes, como temas de seguridad, por supuesto, seguridad en el trabajo, temas de discapacidad, temas de maternidad, enfermedad, salud, vejez, a una naturaleza del trabajo que está cambiando. Segundo lugar, la principal diferencia, creo yo, de las revoluciones industriales anteriores frente a la que estamos enfrentados ahora, es que antes, efectivamente, el trabajador, que muchas veces, y esto pasó cuando se empezó a automatizar la fuerza laboral en el agro, antes el 95% de toda la población trabajaba en actividades agrícolas. Cuando se empezó a automatizar las actividades del campo, mucha de esa gente emigró y tuvo que reconvertirse. Ahora, esa reconversión muchas veces era una vez en su vida, ¿verdad? Entonces yo antes trabajaba en el campo y ahora me voy a la ciudad y trabajo en una fábrica y puedo reconvertirme una vez dentro de mi vida. Lo que nosotros vamos a tener que empezar a experimentar, y esto es un poco lo que le digo muchas veces a mis alumnos, es que cuando yo tengo un cambio tecnológico que está siendo más acelerado, es que yo voy a tener que transitar o cambiar muchas más veces durante mi vida. Y si yo tengo que empezar a cambiar muchas veces durante mi vida, entonces se abren preguntas de cómo yo cambio los sistemas educacionales, los sistemas de capacitación. De todas las disrupciones tecnológicas que nosotros hemos visto, la única institución que permanece prácticamente igual desde el medioevo son las universidades. Son las universidades el mismo lugar donde vamos a estar buscando las competencias que nos van a permitir trabajar por el resto de nuestras vidas, o esas mismas universidades van a empezar a cambiar. Más aún, si sabemos que se requiere, no se pueden empezar a necesitar capacidades diversas y capacidades que son cambiantes, la pregunta de fondo es cómo certificamos esas habilidades, a través de qué mecanismo. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica cambiaron la malla de Majors a Minors, y al cambiar la malla de Majors a Minors, un alumno de la Escuela de Ingeniería puede optar a más de 1052 combinaciones distintas de títulos. Fantástico, ¿no es cierto? El problema es que cuando esa persona sale al mercado laboral, llega a una empresa, toca la puerta y la empresa le dice, ya, ¿y tú qué estudiaste? No, yo hice un minor en neurobiología con un minor en investigación operacional. Ya, pero ¿eres industrial? Entonces, ¿cómo hacemos que la misma empresa, el mercado laboral, pueda tocar un par de puntos que es lo mencionado en la presentación anterior? Efectivamente, cuesta muchísimo dimensionar lo que es el impacto de la tecnología a nivel de la economía. Después de 20 años de agenda digital, la verdad es que todavía no tenemos indicadores en Chile sobre cómo está la digitalización en las empresas. Este año nosotros como Ministerio de Economía estamos trabajando en una encuesta TIC, que espero que ojalá, si hay gente aquí de las empresas cuando les llegue, yo sé que otra encuesta más del INE, pero son las encuestas que nos permiten setear líneas base y nos permiten poder definir políticas públicas. La segunda pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer un poco con las empresas, sobre todo cuando vemos que hay un déficit, sobre todo a nivel de ciencia, tecnología e innovación dentro de nuestro sistema productivo? No sé si ustedes sabían, pero Chile tiene me parece que el tercer incentivo al I+D más generoso de los países de la OECD. Ahora, la mayoría de la gente no ocupa ese incentivo. Y las encuestas, cuando nosotros le preguntamos por qué no está ocupando ese incentivo, muchas veces es por desconocimiento. Entonces, no hay foro al que yo no participe, en que aprovecho de recordarles, existe una ley de I+D, es una ley que es generosa. Estamos trabajando como ministerio para poder hacerla incluso menos engorrosa de poder postular, más sencilla, más simple, pero aquí también hay un llamado al sector privado para que, utilizando las mismas tecnologías, pueda crear nuevos empleos, nuevos modelos de negocio y nuevas fuentes laborales. Muy bien, tremenda introducción, Julio. Ese fue un espontáneo aplauso que salió. Y quiero aprovechar en el fondo de seguir contigo, Andrés, porque yo creo que Julio planteó algunos temas que son re importantes, y tomo el ejemplo de lo que tú contaste de Uber, Julio. De hecho, hoy día en la mañana me vine para acá en Uber, era más fácil quizás incluso estacionarse, etcétera. Y lo interesante fue que la persona que me trajo era un diseñador industrial, que hacía Uber entre 6 y 10 de la mañana, a las 10 y media entra a su oficina, trabaja de 10 a 6 y hace Uber en la tarde, y con esos Uber que hace ganaba 600.000 pesos mensuales extra todos los meses, a lo que él tenía como diseñador industrial, le permitía 1,2 millones, sacaba un sueldo de 2 millones, estaba feliz. Y me decía que para él esto era una oportunidad única. Pero Uber no le pidió y no le preguntó a nadie.
Y lo que ustedes ven hoy día que está pasando en Líder es que la gente de Walmart lo que está haciendo a nivel mundial, porque ellos están con el desafío de Amazon, es que están transformando los contratos laborales, en este caso de los cajeros específicamente, y les están pidiendo que su rol ya no solamente va a ser cajero, porque hoy día muchos de ustedes ya pasan por la barrera automatizada, sino que ellos necesitan que estén dispuestos a estar en cualquier parte. Y aquí te hago la pregunta, Andrés, como OIT. La revolución digital, primero, no está tocando la puerta y te está preguntando cómo lo vamos a hacer el cambio. Viene y lo uberiza, lo hace. Y por lo tanto, muchas veces vemos dos posiciones. Una, ¿van a tener tiempo las empresas para conversar con los trabajadores y a esos trabajadores darles la oportunidad de reconvertirse? ¿O más bien esto es una amenaza por convivencia? Es decir, que van a llegar y se va a producir el cambio porque se está produciendo en cuanto a una revolución que a veces escapa a nuestras capacidades humanas de entenderla muy rápido. Buena pregunta. Y la verdad es que vamos a encontrar situaciones de los dos tipos. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, en Semana Santa, hubo un taco espectacular a la salida de Santiago. Motivo por el cual se dieron cuenta las autoridades del transporte, de las rutas, que los peajes constituían una barrera adicional a la estrechez de las rutas actuales y que si se le daba vía libre podía aliviarse ese hecho. Y se tomó la decisión en forma drástica. Se dijo, bueno, tenemos que hacerlo en el corto plazo, eliminar las casetas, y instalar el free flow. Y eso significa una pérdida instantánea de empleo. Es decir, ¿existía la tecnología para hacer eso? Sí, hacía tiempo que existía la tecnología para reemplazar eso. ¿Por qué no se hacía? Por distintas razones. Una puede ser, por ejemplo, que sabemos que cuando es free flow hay un porcentaje de los autos que pasan que no pagan. El 7% se sabe que no paga y por lo tanto quizás las empresas no quisieran asumir ese cambio por ese costo que tenía. En todo caso, ese cambio se toma la decisión no por razones de la empresa, sino que por razones de congestión vial. Y el cambio es drástico en una cantidad de trabajadores que trabajaban turnos de 24 horas, son eliminados con efecto local en algunas localidades en particular. En ese caso no hay ninguna preparación. Y tú mencionabas el caso de la empresa Líder, y nosotros hemos estado en contacto con el sindicato, que es el sindicato privado más importante, 14.000 trabajadores afiliados a este sindicato, y que ha estado conversando y ha estado en conversaciones y dispuesto a asumir los desafíos de la reconversión laboral. Hemos estado en conversaciones también en el sector comercio, donde en el retail los trabajadores saben que esto se viene y lo están enfrentando y estuvimos conversando en mesas, por ejemplo, sobre el efecto que tiene el comercio digital sobre el trabajador que está en el local vendiendo. Y decían concretamente, yo estoy en el local y atiendo a un cliente que fue cliente de digital, que compró una zapatilla y la zapatilla no le entraba. Y viene al local para cambiarla, yo lo atiendo, la cambia, se va satisfecho con su producto, y sin embargo yo no recibo nada. No recibo comisión alguna porque simplemente hay un cambio del producto. Es decir, hay que revisar una cantidad de cosas. ¿Cómo es el sistema de remuneraciones? ¿Cómo es el sistema de organización del trabajo? El sistema de remuneraciones en Chile realmente ha tenido una tendencia a individualizar, tratar de identificar elementos de productividad que no son efectivamente de productividad, sino que distorsionan el sistema de remuneraciones. ¿El trabajador está dispuesto a cambiar la organización? Sí, lo que no está dispuesto es a perder su nivel de ingresos. Y eso sucede en las más distintas circunstancias. Ahora, yo los invito a que pensemos, el avance digital va mucho más rápido que los cambios en el mundo laboral, que la preparación y las regulaciones. Se menciona el caso de Uber.
y yo los invito a pensar en qué consiste el principio de regulación del transporte urbano. ¿Por qué es que en los taxis había una limitación al número de taxis en los espacios urbanos? El problema de la congestión. Si llenamos las ciudades de taxis, va a haber más congestión. ¿Por qué es que los taxis tienen precio regulado relativamente alto? Para incentivar que la gente se transporte en transporte público. Aquí tenemos obviamente problemas de la calidad del transporte público y surge una innovación llamada Uber, Lyft o lo que sea, Cabify, en el cual irrumpe e inunda la ciudad de estas oportunidades que te trajeron hoy hasta aquí. Y que a la persona que hace ese servicio le produce un ingreso, en ese caso en particular complementa su ingreso, en otros casos particulares no es un complemento de ingreso, sino que es un trabajo full time, no solo full time, sino que trabaja muchísimas horas para alcanzar un ingreso razonable. Y la pregunta es, bueno, ¿qué sentido tiene esa actividad? Nos dice Uber que no es una plataforma de transporte, que es una plataforma de intermediación, ¿no es cierto? Yo la verdad que lo veo como una plataforma de transporte. El servicio que te dieron es un servicio de transporte absolutamente igual al servicio de taxis. El fenómeno que produce es, fíjense, antes hablábamos de bienes transables, bienes no transables, y este es un bien que esencialmente era no transable, era local, y hoy estamos dando un servicio, te dan servicios de transporte, y una parte de ese porcentaje que tú pagaste se va al exterior, a una multinacional del transporte. O sea, realmente los cambios son sumamente interesantes. Ahora, en términos laborales, nos trae muchas preocupaciones, porque es cierto que las regulaciones laborales están pensadas en un esquema distinto, sin embargo, este espacio que se genera, este vacío que se genera, no solo en el ámbito laboral, en el ámbito tributario. El ámbito tributario ya lo quiere abordar y dice, bueno, la reforma tributaria asume que hay una cantidad de elementos digitales que tienen que ser parte de la reforma tributaria, y los elementos laborales evidentemente también. Y lo que quiero poner en reflexión es los valores que originaron las regulaciones laborales siguen ahí vigentes. Si se hablaba de una jornada de trabajo limitada, era porque una jornada de trabajo excesiva tiene una cantidad de consecuencias sobre la salud, la seguridad y los riesgos en el trabajo. Y eso sigue siendo vigente, con plataformas o sin plataformas. Y por lo tanto tiene que haber una forma de que los trabajadores continúen teniendo ese tipo de protecciones. Eso tiene que ser repensado, ciertamente tiene que ser repensado. Hay que aprovechar las oportunidades de la tecnología, hay que aprovechar las oportunidades de la tecnología, que son varias. Ahora, yo les quiero recordar una cosa. Cuando yo vi que en Valparaíso se presentó la empresa Didi, competencia de Uber, a registrar candidatos, se presentaron 17.000 personas. Pregunto, ¿es que Valparaíso necesita 17.000 nuevos conductores de taxi? Hay que pensar los temas en su esencia original, el tema de transporte, el tema de la congestión urbana. No hay que perder de vista esos elementos, y después cada uno de nosotros en el ámbito tributario hay que ver consecuencias, en el ámbito laboral también, y los principios que orientaban esas regulaciones laborales siguen siendo vigentes, y tenemos que ver cómo le damos cabida a estos trabajadores también. Andrés, este es un temazo que podríamos empezar a profundizar porque da para mucho. Es un panel cortito, tenemos desgraciadamente poco tiempo, y por eso en el fondo vamos a generar como una especie de un gran macro idea de lo que está pasando, pero son temas muy profundos, digamos. Hoy día Harari, y se los recomiendo, léanlo, él está en una idea más pesimista. Él plantea en el fondo que vamos a tener técnicamente dos mundos, digamos, aquellos mundos que están incorporados al mundo laboral y aquellos que no están incorporados al mundo laboral. Ahora, a pesar de lo que Harari dice, nunca en la historia del universo este mismo planetita Tierra, porque no es que vayamos a trabajar a Marte, ha generado tanto trabajo.
es cuando mayor desempleo hay en la historia del universo y cuando más gente hay en la historia del universo. Entonces, las 3 revoluciones industriales previas que tú bien hablabas, Julio, lo que han demostrado es generación de empleo. Y ahí cuando leo algunos de los estamentos que salen aquí en los desafíos de la OIT, es bien difícil de compartir porque no sabemos. Estamos surfeando una ola que va aumentando muy rápido. Y ahí le quiero plantar a Mauricio. Mauricio lleva años empujando la economía digital en las empresas. Ojo que para las empresas esto ha sido un tremendo desafío. A nosotros nos toca conversar permanentemente en los directorios. Y los directores te dicen, yo sé que tengo que hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Pero si no lo hago, me pueden uberizar. Mauricio ha estado haciendo la transformación digital de las empresas más importantes y rubros más importantes en Chile. Quizás sería interesante que nos puedas contar cuáles son desde la mirada de las empresas los desafíos que ellos están haciendo, por qué están haciendo las transformaciones digitales y con qué barreras te encuentras laborales una vez que empiezas a hacer la transformación. Muy bien, gracias Pelayo. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Bueno, es complejo después de estos 2 tremendos ponentes que me precedieron decir algo que los pueda motivar. Nosotros desde EDRIS ya llevamos 20 años en Chile tratando de apoyar a las compañías, fundamentalmente grandes corporaciones, a subirse a estos procesos de cambio tecnológico. Partimos por ahí antes del año 2000, venía el cambio de dígito, todos se tenían que subir a los nuevos CRP, se iban a caer los aviones, los ascensores no iban a funcionar. Básicamente no pasó nada. El negocio de los grandes vendors de software nos convencieron de que había que saltar a grandes plataformas, los famosos ERPs, que teníamos que subirnos sí o sí, que había mejores prácticas embebidas en estos procesos, y nos subimos todos. Y nosotros los consultores fuimos los que ayudamos a las compañías a dar un salto a una curva tecnológica diferente. ¿Se ganó eficiencia? Sí. ¿Se ganó productividad? Dependiendo de la industria, dependiendo cómo se midiera esa productividad, también. Luego vino otra ola que se llamaba el CRM, el Customer Relationship Management, y parece que nos teníamos que volver a subir a unas tremendas plataformas, lo mismo con el Business Intelligence, los datamart departamentales, los warehouse, y así hemos pasado por una serie, básicamente, de olas en donde las compañías chilenas, y me quiero circunscribir a la gran compañía chilena, se ha subido. Y se ha subido cuando le tocaba subirse. Y yo creo que la gran diferencia que nos toca vivir en este momento es que por primera vez la compañía chilena, que ha sido en general de los diferentes rubros muy exitosa hacia atrás, se enfrenta a la competencia global. Porque somos una economía pequeña, porque somos una economía abierta al mundo y porque tenemos una tremenda penetración de Internet, tenemos una tremenda penetración de estos aparatitos que nos conectan, como comentaba anteriormente Julio, y de pronto veo que mi vida competitiva cambió completamente. Y ya no compito con los incumbentes tradicionales de la industria, sino que me apareció una plataforma. Me apareció Amazon en el retail. Me apareció WOM con un modelo súper disruptivo y apelando a un talento digital que era bien irreverente y empieza a hacer cosas que no se entienden mucho en la dinámica de competencia tradicional. Y creo que la primera reflexión que hacen las grandes compañías es, pues llegó el tiempo en donde subirme a la ola tecnológica que toca no es suficiente. Y cuando la ola tecnológica que toca, además, empieza al mismo tiempo a hablar de una serie de tecnologías exponenciales que empiezan a generar mucha disrupción, tanto en las propuestas de valor de las compañías, lo que empiezan a ofrecer a sus clientes, a sus diferentes segmentos, más todavía cuando empiezan a identificar nuevos nichos, nuevos subsegmentos que no necesariamente se quieren atender con la misma propuesta de valor tradicional que ha sido muy exitosa en el pasado, pues entonces se empieza a producir un tremendo espacio para realmente, y creo yo por primera vez en los últimos 4 o 5 años en Chile, ver que las compañías realmente quieren innovar y no solamente hacer el efecto catch-up de subirse a la tecnología emergente que está disponible, porque gracias a Dios estamos en un mercado chileno que siendo pequeño es muy competitivo, las tecnologías nuevas llegan relativamente rápido, la empresa chilena la empieza a adoptar cada vez de forma bastante más temprana, pero por primera vez se dan cuenta que tienen que ir probando nuevas soluciones. Si me voy a la cadena de valor, así como se modifican las propuestas de valor, se empiezan a modificar también los procesos. Empieza a existir la sensorización, empieza a existir la data. Y parece que la data efectivamente tiene un valor intrínseco que hay que descubrir, hay que monetizar, hay que empezar a estructurarla de una forma diferente, hay que gobernarla de una forma diferente, me tengo que empezar a organizar de una forma diferente, porque así como tengo diferentes líneas de productos, familias de productos,
tengo al final de cuentas un solo root y un cliente que quiero entender de una forma integral, que está diseminada esa data en diferentes procesos productivos, plataformas tecnológicas, pero además me quiero conectar con lo que está sucediendo en el gran mundo del social. Quiero saber qué dice de mi compañía Twitter, quiero saber qué dice Facebook, quiero empezar a entender una serie de data no estructurada, pero que no sé cómo tratarlo, no sé cómo modelarla. Empieza a aparecer el fenómeno del cloud. Y vienen los gigantes digitales, que hasta ahora parece que eran buscadores y que eran compañías que vivían mucho del advertising, y claramente el marketing digital ha sido un tremendo salto desde el punto de vista de la habilitación que han producido los gigantes, pero todos los gigantes estaban en el cloud. E ir hacia el cloud, bueno, parece fácil decirlo. ¿Será que viene un ingeniero, me toma mi aplicación y me la sube a una nube, que es una nube muy inteligente, que además de permitir cambiar CAPEX por OPEX y una serie de consideraciones técnicas que no voy a entrar? Bueno, en esa nube yo puedo empezar a hacer cosas diferentes. Porque parte importante de esos proveedores de nube son los campeones de la hiperpersonalización. Y en vez de trabajar en las tradicionales segmentaciones que yo utilizaba para entender mis clientes, estos nuevos nichos y subsegmentos, tengo la posibilidad de entender los atributos de consumidor de Pelayo Covarrubia, de Julio Pertusé y de Mauricio Ríos de forma muy precisa. Por ende, mi efectividad comercial cambia completamente. Pero al final de cuentas, las capacidades y competencias también que mis equipos, tanto en mi cadena productiva, en mi cadena de valor, como en la propuesta de valor, pues cambian, porque estos habilitadores están disponibles. Los sé utilizar de manera productiva, y ahí empieza efectivamente este primer espacio que digo yo para la innovación, como nunca se ha visto en la economía chilena, y modestamente con 23 años trabajando en la transformación tecnológica con nuestras diferentes olas y sabores. Por primera vez yo veo que efectivamente la compañía tiene que empezar estos ciclos de experimentación. Y aparecen entonces todas estas dinámicas de design thinking, de lean startup, experimentos, empezamos a trabajar con labs, nos empezamos a conectar con un ecosistema de emprendimiento digital, pero las formas de trabajar, las formas de integrarme a nuevos ecosistemas implican otras dinámicas, y ahí es donde empiezan a producirse algunas fallas del sistema. La forma en que efectivamente el talento hoy día se está formando, lo ha comentado Julio, también en la presentación, es un tremendo tema. Primero, nosotros tenemos en Chile aproximadamente 2.000 profesionales, de los cuales el 95% son formados en STEM, ingeniería, tecnología, ciencia. Pues bien, déjenme decirle que en Everis, Chile, estando en la cresta de la ola tecnológica, yo tengo consultores que pasan a la obsolescencia tecnológica. Siendo una compañía que está en la cresta de la ola tecnológica. Y tengo que estar constantemente y como nunca reciclando. Porque hoy día lo que quiere hacer mi cliente es combinar un poquito de Big Data, combinar un poquito de inteligencia artificial, combinar un poquito de Machine Learning, conectarme con un ecosistema emprendedor que provee una solución verticalizada que parece interesante para mi industria y quiero probarla, y lo quiero hacer además con dinámicas de experimentación, con design thinking, con prototipado, me empiezan a hablar de MVP, y yo lo que tengo son grandes hilos organizativos, con estructuras muy jerárquicas, donde parece que siempre el top management ha dado buenas respuestas, donde han habido consultores de cabecera, de nicho, compañías muy prestigiosas que han dicho, pues la estrategia parece que va para allá, la tendencia va para allá, pero eso parece que se acabó. Y es bastante volátil, y es bastante complejo de entender. Y hay mucho falso positivo que hoy día se está produciendo. Con lo cual todo esto está provocando, claro, mucha incertidumbre, mucho estrés también, en algunas industrias, bastante compresión de los márgenes, y al final de cuentas, lo que está sucediendo es que los clientes nos miran y dicen, bueno, ustedes amigos de la consultoría, vengan para acá a ayudarme. Vengan a decirme cómo se hace esto. O empieza a mirar algunos roles dentro de la empresa y hay bastante estrés. Ve al director de tecnología muy estresado, porque el director de tecnología estaba en el paradigma de yo tengo que soportar los servicios, que está todo arriba. Y de pronto me dicen, oiga, ¿sabe qué? Me dijeron que la tecnología es el negocio. Y usted ahora dígame cómo monetizo la data y dígame para dónde tengo que girar y pivotear. Y ese director de tecnología, el primero que está muy estresado, con hartos tics, muy jodido, duerme poco, le llega una serie de consultores que lo empiezan a rodear y dice, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Quiero ahora centrarme, después de plantear esa realidad, en algunos temas que me parece súper interesante abordar desde la perspectiva de
de esa visión más de practitioner que estamos viendo nosotros en el campo de la transformación digital. Primero, talento, vocación científico-tecnológica, un tema. Nosotros tenemos una fábrica de software en Temuco, 450 profesionales dimensionados, y nuestro principal abastecedor es la Universidad de la Frontera. Un año bueno, 30 egresados en ingeniería informática. 30 egresados al año en ingeniería informática. Hablamos del potencial de la mujer. El 20%, alrededor del 20% de la matrícula en carreras de STEM son mujeres. Pues tenemos un tremendo espacio de productividad. Y cuando vemos efectivamente que estamos con brechas, yo quiero decir que el campo de la tecnología es un campo donde la cancha se empareja bastante fácilmente en el ámbito del género. Por supuesto, no solamente mi empresa tiene política de cero desigualdad salarial, me consta que en parte importante del ecosistema la brecha de género en el campo de la tecnología no son un tema. Segundo, la formación. Los mejores programadores de EBRIS no aprendieron a programar en la universidad. Mito total que hay que ir a la universidad para programar. Y los mejores programadores que uno ve en los ecosistemas de Silicon Valley tampoco tienen formación formal en computación. Pues a partir de ahí, pues ¿qué hacemos con el ecosistema completo? Yo tampoco pretendo ser el Israel de la ciberseguridad de los niños, tampoco el Singapur de la programación de los niños, pero algo hay que hacer con nuestros niños. Porque experiencias que yo les puedo comentar de cara a lo que estamos haciendo con la Fundación EBRIS en educación básica, ahora en educación técnico-profesional, para que los niños, para los jóvenes de tercero y cuarto medio salgan programando, son espectaculares. Y la adopción ante la invitación que está teniendo el sistema escolar a la dinámica de pensar simplemente primero en algoritmos para después caer en la programación, no haciendo ninguna distinción de género, hombres o mujeres, son espectaculares. La adopción que están teniendo los jóvenes hoy día al trabajo que hacemos en Santiago y Temuco con voluntariado digital por parte de los consultores de EBRIS es espectacular. Y los chicos florecen, chicos que tienen computador en casa, tienen tablet en casa, tienen celular en casa, pero no saben que pueden hacer algo productivo con esa herramienta. A partir de ahí, medir es un tremendo tema. Y yo creo que también aquí hay una tremenda responsabilidad, por supuesto, del Estado, del gobierno, pero también creo que tenemos una tremenda responsabilidad nosotros también, las empresas. Tenemos que saber dónde estamos parados. Y a partir de dónde estamos parados, bueno, promover algún tipo de políticas públicas que nos permitan mejorar desde la perspectiva de articular todo el ecosistema. El inglés, tremendo tema, y todavía no somos capaces de ponerle el cascabel al gato. Nosotros en Temuco, el 40% de la capacidad de nuestra fábrica de software trabaja para Chile. El 60% se exporta al mundo. Ya se pueden imaginar lo que nos cuesta encontrar ingenieros, analistas programadores de centros de formación técnica o institutos profesionales que hablan inglés en Santiago. Imagínense lo que es en el sur de Chile. Y si estamos hablando de Big Data, estamos hablando de realidad virtual, de inteligencia artificial, de Machine Learning, etcétera, 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 todas tecnologías exponenciales, no podemos esperar que las cosas estén traducidas al español para que nuestros jóvenes, nuestros ingenieros las puedan leer, entender, empezar a adaptar y aplicar y después ser productivos. Mauricio es tremendamente humilde, pero como se acaban de dar cuenta, yo creo que es una de las 10 personas en Chile que más ha empujado la economía digital a nivel empresarial y a nivel país, así que muchas gracias, digamos. Y quiero pegar el salto ahí. Yo creo que estamos también, el panel la verdad está muy bien compuesto, con la CPC. Y te dejó la pelota boteando, Mauricio Rodrigo, porque en el fondo, como bien decía Julio, digamos, hoy día no podemos encapsularnos en los moldes antiguos. Esto está cambiando muy rápido. Y usted, la CPC, y Alfonso lo ha estado conversando mucho, en el fondo adoptó la economía digital como un dado. Entonces, por otro lado, vemos que las habilidades no necesariamente se van a lograr desde las universidades. De hecho, las universidades también están en un proceso de cambio, te lo puedo contar yo desde la Universidad del Desarrollo, muy profundo. Porque el concepto de las microcredenciales, los badges, digamos, tenemos que ir cambiando. Entonces, pensando en las competencias laborales que requiere esta revolución que hemos estado hablando en la mesa, y a partir de lo que nos presentaba la OIT, ¿cómo ustedes en la CPC están viendo las habilidades que van a necesitar los trabajadores del futuro para ser capaces de subirse a esta ola? Porque yo estoy seguro que empleo va a haber, ahí tengo una diferencia con lo que sale acá en la OIT. Yo creo que va a haber mucho más empleo. Lo que sí es verdad es que va a haber una brecha de tiempo, que es la brecha digital que se me preocupa mucho, entre que las personas
estén preparadas para subirse a este nuevo empleo, porque hoy día el conocimiento ya no es como el conocimiento anterior que nos íbamos como retiro espiritual a una universidad de 5 años estudiar. Hoy día esto es long life learning, es decir, tenemos que ir aprendiendo permanentemente. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes desde la CPC la formación de competencias y habilidades necesarias para que los trabajadores puedan reinventarse muy rápidamente? ¿Se escucha? Yo hablo fuerte, conoce el micrófono. Déjame hacer 2 minutos de introducción. Harari, en el libro que tú dices, efectivamente habla que se van a crear 2 mundos. Los 2 mundos, a mi juicio, están creados hace mucho tiempo ya. Hay 2 mundos, el mundo de la riqueza y el mundo de la pobreza. O sea, la inequidad que existe en el mundo es gigantesca hoy día. No es que se vayan a crear 2 mundos, están los 2 mundos que estamos viviendo hoy día. Lo que nosotros vemos es que estos 2 mundos, para que se pueden seguir distanciando aún más en el tiempo. Y eso la sociedad civil no lo va a permitir. Entonces vemos 2 grandes temas de los cuales estamos centrados, o que tienen que intentar resolverse. Y después yo voy a tratar de comentar cómo por lo menos estamos tratando nosotros de aportar un grano de arena a eso. Uno son los temas medioambientales, porque si no lo resolvemos no vamos a tener mundo, y si no tenemos mundo, se acabó el problema de la industria 4.0, no hay más, porque no hay mundo nomás, y se acabó nuestro problema. Por lo tanto, ese es un gran tema. Y el segundo gran tema es el tema de la inequidad, porque nosotros no podemos seguir apartando o construyendo 2 mundos, en donde estén los que lo pasan bien y viven bien, dentro de los cuales seguramente todos los que estamos acá estamos en ese lado, unos más, unos menos, y otros donde lo pasan horrible, lo pasan pésimo y con mucha desesperanza. Por lo tanto, esos son 2 temas muy relevantes que hay que enfrentar, y que es muy difícil enfrentarlos, o que cada uno los pueda enfrentar de manera individual, y por lo tanto las organizaciones, los gobiernos, los trabajos comunitarios, etcétera, etcétera, son relevantes. Habiendo dicho eso, lamentablemente estamos enfrentando un periodo en donde ya el tema no es la hipercompetitividad. Cuando uno decía, mira, salió un competidor mejor, esta persona sabe más que yo, entonces me voy a apretar el cinturón, voy a bajar mis gastos, voy a trabajar con menos gente, o voy a ser más eficiente. El problema hoy día no es la hipercompetitividad, el problema hoy día es la irrelevancia. La irrelevancia. ¿Qué es irrelevancia? Por ejemplo, Televisión Nacional de Chile. Televisión Nacional de Chile no tiene un problema de competitividad. Televisión Nacional de Chile tiene un problema de relevancia. No es que tiene que bajar los costos, o bajar los salarios, o subcontratar, o aprovechar economías de escala. No es ese su tema. Su tema es que es irrelevante para su audiencia. Y por lo tanto tiene que reinventar su modelo de negocio. Y en todas las industrias, créanme, y yo participo en la industria del retail, en la cual, con todos los estudios que hemos hecho, todavía no podemos encontrar la vuelta, y tenemos a 650 personas trabajando en conjunto con nosotros. Estamos enfrentando este tema de la irrelevancia. No un tema de competitividad, sino de relevancia. Y las capacidades de las personas también están enfrentando lo mismo. No es que necesitamos que sean más competitivas, es que necesitamos que sean relevantes para que puedan participar de un mundo en donde las tecnologías están cambiando los modelos de negocio. Entonces yo creo que esa parte es re importante. Habiendo dicho lo anterior, podemos hablar, y Mauricio habló de las compañías que están entrando al mundo digital, o Andrés y Julio hablan de las economías y de la educación, y de cómo podemos hacer que la gente se eduque de mejor manera. Yo quisiera salirme de ese mundo. Pienso que ese mundo le va a encontrar la vuelta. Pienso que la gente que tiene capacidad para pensar críticamente o está preparada para pensar, le va a encontrar la vuelta. Si nosotros acá tenemos un problema, vamos a encontrar la vuelta. Porque estamos preparados, porque sabemos idiomas, porque tenemos mundo, porque tenemos contacto, le vamos a encontrar la vuelta. ¿Dónde está la preocupación de fondo? En quienes no le van a encontrar la vuelta. Hay gente que no le va a encontrar la vuelta. Los trabajadores que no tienen capacidades para los nuevos modelos de negocio. Los trabajadores que antes hacían las cosas manualmente.
los famosos llamados maestros chasquilla, por ejemplo, que metían la mano, agarraban la perilla, le daban vueltas, sabían cómo. Hoy día ese mundo laboral no es que le vamos a decir, ¿sabe que trabaje por 50.000 pesos menos? Cosa que ya sería ridículo, sino que hay que decirle, ¿sabe que no lo necesitamos? No necesitamos sus capacidades porque su forma de, lo que usted sabe es irrelevante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? ¿Quién responde? ¿O qué respuesta le damos a esa parte de la sociedad que no aguanta más que estos dos mundos se sigan alejando unos de otros? Y por otro lado, están estos trabajadores y por otro lado están las personas que hoy día están estudiando y que para estudiar necesitan unirse al mundo laboral de buena manera. Porque no puede ser que alguien estudie, va a la fuente laboral dice que esas competencias no las necesita, tiene que volver a estudiar, y cuando va a estudiar va de una organización a un instituto técnico a otro, y el otro instituto técnico tampoco le reconoce la hora hecha el instituto técnico anterior, y eso es una pérdida de recursos gigantesca. Entonces, dando este marco, porque estamos todos inquietos, les digo sinceramente, en todas las industrias estamos inquietos. El empresariado está inquieto, enormemente, en este país y en otros países. Y el trabajador hoy día también está inquieto, porque saben que hoy día no es una cuestión de quién captura solamente, de si los sindicatos se van a formar más fuertes o se van a volver menos fuertes. Estamos en una discusión de quién crea, porque si no creamos valor, difícil repartirlo. Entonces, ¿cómo creamos? Hoy día estamos en el mismo buque, por decirlo de alguna manera. Y con respecto al tema de, y como les decía anteriormente, yo creo que hay quienes podemos resolver esa problemática. Un doctor quizás van a automatizar ciertas funciones y quizás ustedes sus exámenes se van a hacer en India y son más baratos. ¿Y qué hace el doctor en Chile? Bueno, no sé qué hace, pero era un tipo capacitado para pensar en cómo reinventarse. Y no me preocupa eso. Y por último, las empresas, el empresariado, no me preocupa porque le van a encontrar la vuelta. Este tema de las capacidades, nosotros lo que hemos hecho en el Consejo de Competencia en Mantenimiento 4.0, que se lo voy a explicar en 2 minutos solamente. Lo primero que hace es que pone a las personas en el centro. No los marcos de cualificaciones, no los libros, no las presentaciones PowerPoint. Esas son herramientas necesarias para lograr que personas se capaciten, encuentren trabajo, la empresa esté feliz con esos nuevos trabajadores y esas personas puedan ir creciendo en el tiempo. Ese es el foco, porque muchas veces nos perdemos. Y hay 1000 reuniones, 1000 PowerPoint, 1000 diagnósticos, pero no sirven. ¿De qué nos sirven? Si realmente no hacemos que nos centramos en las personas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo humildemente en este trabajo acá es que unimos al sector productivo o empresarial, para hacerlo simple, con el sector educativo, de los institutos técnicos, para que se pongan de acuerdo en lo que necesitan unos para que los otros se lo puedan proveer. Y que en el sector educativo, cuando una persona haya trabajado, por poner dos grandes ejemplos, en Duoc o INACAP, haya trabajado 10 horas en Duoc, cuando vaya a hacer el mismo trabajo a INACAP, no le digan que parta de cero. Si ya hizo 10 horas, ¿cómo va a partir de cero? Entonces, que le reconozco. Entonces, lo primero es ponerse de acuerdo. Y en ese ponerse de acuerdo no es tan fácil, porque fíjate que las mismas compañías no saben exactamente lo que pueden requerir en los próximos 2 años. Entonces, la ecuación es compleja, es súper compleja. Sin embargo, esa colaboración me parece tremendamente relevante. El gobierno, los institutos, el empresariado, los trabajadores, que se pongan, que se junten una vez a ver cómo vamos a implementar. Entonces, la colaboración de todos esos entes me parece tremendamente relevante. Lo que estamos haciendo es capacitar, pusimos todos de acuerdo, para no entrar en detalle, se capacitaron, participó CENSE, tenemos los recursos, participaron privados dando las platas que se requieren para que Fundación Chile arme la malla de capacitaciones, poniéndolo todos de acuerdo. Estamos ok, estamos listos, y vamos a partir con 1000 personas en un nivel 1, donde hay 5 niveles, en un nivel 1, en donde esas personas se van a capacitar y le estamos abriendo las puertas, los espacios de trabajo en las compañías para que entren directamente a trabajar ahí. Si somos exitosos con estas 1000 personas y este proceso colaborativo de todos logra colocar estas 1000 personas y después lo podemos hacer escalable, entonces tenemos mantenimientos 1000 que lo podemos llevar a 30.000 y ahora vamos a partir con logística. Y si hacemos 1000 logística, lo llevamos a 30.000, entonces podemos decir que tenemos un sistema de reconversión
que puede hacer que miles de personas tengan una oportunidad, porque no la tienen. Y la sociedad no puede permitirse que no la tengan. Entonces todos estamos de acuerdo con que queremos un mundo mejor, más feliz, más equitativo. Si quién no quisiera eso, el punto es cómo lo hacemos, y quién lo hace, y dónde lo hace, y quién va a lograr poner a esas personas. Entonces hay que ponerse a trabajar en eso. Y yo creo que desde ese punto de vista, esa colaboración o esos tiempos que nosotros mismos tenemos que entregárselo. En el caso mío, tuve la posibilidad que Alfonso me llama y me dice, ¿podía hacerte cargo de esto? Y le dije, perfecto. Y acá pongo el último tema antes de terminar con lo que les quería decir. Resulta que, lamentablemente, las organizaciones, como están estructuradas, son cuellos de botella enormes. O sea, es muy difícil hacer operar las organizaciones. Yo le comentaba a Margarita, estamos listos, necesitamos el tema del CENSE. Conozco a Juan Manuel, director de CENSE, y nosotros necesitamos dos vistos buenos, pero dos vistos buenos lo necesitamos mañana. No lo necesito en 6 meses más, porque 6 meses más, toda la cuestión que armamos con los institutos, capaz que se necesiten otras capacidades. Yo necesito mañana la población del CENSE. Entonces, ¿saben qué? No puedo ir al CENSE, porque el CENSE tiene 18.000 formas de cómo fluye la información. Entonces yo llamo a Juan Manuel Santoro y digo, Juan Manuel, ¿sabéis qué? Yo no sé cómo opera el CENSE, a mí el CENSE no me interesa cómo opera, ayúdame a sacar esta cuestión. Entonces son las personas las que van a hacer los cambios finalmente. Las personas, porque estamos lidiando contra las organizaciones. Si las organizaciones son muy lentas, el Estado es lento, los sistemas educativos, ¿para qué decirle? Entonces todo muy lento. Entonces necesitamos que las personas, yo tengo un problema, por ejemplo, ahora que conozco a Julio, si tengo un problema con el tema del Ministerio de Economía, yo no voy a ir a mandarle un mail al Ministerio de Economía, porque puedo morirme antes que me responda. Y no es un problema, Julio, es porque es como estamos organizados, son organizaciones que pertenecen a otro mundo, no a la velocidad que se requiere hoy día. Por eso yo voy a llamar a Julio. Ese Julio, ayúdame en esta cuestión. Entonces, ¿cómo nos organizamos entre nosotros para que las cosas pasen? Me parece muy relevante. Y por último, y con esto termino, la educación está en línea. Depende de ustedes. No esperen a la OIT, no esperen al gobierno, no esperen a SOFOFA, no esperen a nadie. Ustedes están en línea, hay cursos gratis, hay organizaciones donde pueden participar, hay estructuras como esta en donde ustedes se pueden inscribir. Tomen el futuro, porque el futuro está en las manos de ustedes. Las organizaciones como están hoy día, con todo el amor y la fuerza que le ponen todos los que estamos aquí, que participamos, son lentas a morir. Entonces tomen ustedes el desafío en sus manos y hoy día preocúpense de qué voy a aprender para entrar a qué organización a trabajar, qué capacidades se requieren, qué cursos gratis hay para capacitarme de mejor manera, y traten de en ese futuro, y yo por lo menos lo voy a hacer así con mis propios hijos, yo no quiero que mis hijos piensen en dónde se van a emplear. Yo quiero que ellos piensen en qué es lo que ellos pueden construir para ellos mismos y qué empleo ellos pueden dar. Entonces eso está en la web. Entonces tomen esos tiempos, tomen esos recursos. Como les digo, estrategias digitales, por ejemplo. Estrategias digitales, hay un curso en Coursera que te demoras 4 semanas en hacerlo, te dan un diploma si lo terminas bien y es gratis y lo haces cuando quieres, donde quieres y como quieres. ¿No es eso espectacular? En vez de estar esperando que saque el CENSE la medida para que el otro tipo venga de un año, no sé. Nosotros esto depende, a mi juicio, de la sociedad civil y que las personas se empoderen, porque las herramientas están. Y sepan ustedes utilizarlas y ustedes tomen su futuro en sus manos. Ese sería, para decirle algo diferente a lo que han dicho en esta mesa, sería una recomendación después de lo que me ha tocado vivir a mí en lo personal. Una gran recomendación, Yo creo que, Margarita, armaste un panel para haber estado acá 3 horas, desgraciadamente, si nos acabó el tiempo y nos queda todavía la última panelista. Pero hay un tema que es súper interesante, Aysén, y yo creo que lo planteó de alguna manera Mauricio y lo reflejó recién Rodrigo. Ustedes han desarrollado, y voy a ir a tu última etapa, podríamos preguntar sobre toda la experiencia de transformación digital, pero quiero que nos cuentes un poco de este Data Observatory, digamos. ¿Y por qué te lo planteo? Porque este es un tema bastante innovador en el Estado, nunca se había hecho algo de esas características, y me gustaría entender primero que nos cuentes muy detalladamente, o sea, muy rápidamente qué significa, pero que sobre todo nos cuentes cuáles han sido los problemas para lanzarlo.
porque lo que quiero entender de ti no son las buenas cosas, sino que me gustaría encontrar los problemas, porque quiero tomar un poquito lo que dice Rodrigo. Acá hay personas detrás, y la Aysén es de alguna manera una champion al interior del ministerio que logró que esto pasara, porque esto podría haber pasado 10 años antes, pero no había pasado porque no había una persona que lo tomara con fuerza. Entonces, cuéntale un poquito qué significa, pero sobre todo, por favor, cuéntanos los problemas que has tenido. Dale. Gracias. El otro día estaba tomando un café con un ingeniero en computación que decía que cuando contrataba mujeres, si le llegaba un currículum de mujeres la contrataba porque probablemente son tan pocas que para llegar ahí había tenido que hacer tanto esfuerzo que era muy buena. Ocurrió lo mismo en este panel, porque hablar después de ustedes todos no dejaron mucho espacio para traer temas nuevos. Les voy a hablar del Data Observatory, pero con un poco de contexto anterior. Hemos estado hablando durante todo el panel de transformación digital, de capacitación de las personas, de los nuevos modelos de negocio, pero eso no ocurre en el vacío, eso ocurre en un país, un mundo, donde la industria, el Estado ha estado haciendo muchas cosas durante los últimos 20, 30 años. O sea, hoy día tenemos la conectividad que tenemos en Chile por esfuerzos públicos privados de inversión en infraestructura, tenemos la posibilidad de que el 70% de la fábrica de software se exporte porque llevamos, 30, 40 años con una política comercial abierta, firmando acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Tenemos hoy día 30 profesionales de la UFRO que salen en lugar de 0, porque ha habido también un incentivo sostenido de parte del Estado de generar conciencia de que estos temas son importantes. Entonces, hace 4 años atrás decíamos el proceso de transformación digital requiere infraestructura tenemos buena conectividad, la estamos mejorando, tenemos infraestructura de data center, están las principales compañías en Chile, perfecto. Necesitamos personas, las personas han existido innumerables iniciativas, yo concuerdo contigo, son lentas, pero hay las mismas becas del CONICYT que se han enfocado en temas de tecnología, la Corfo hace mucho en reconversión laboral, las becas programadores, etcétera. Se requerían procesos, yo creo que la parte de los procesos es donde quizás nos equivocamos un poco, porque hoy día efectivamente estamos hablando de data desestructurada, estamos hablando de cosas que ocurren mucho más rápido que lo que pensábamos hace 4 o 5 años atrás. Y uno de los temas donde nos quedamos un poco cojos son los datos. Hoy día llevamos 1 hora y media hablando de transformación digital y el único que mencionó la data como un elemento fue Mauricio. Nadie más habló de los datos. Y lo damos por hecho, igual como damos por hecho de que el teléfono se conecta a Internet y no nos preguntamos cómo llega la señal de Internet y por qué cable pasa y con qué nodo se conecta y por dónde viaja esa información antes de llegar al teléfono. Damos por hecho que en esta nueva revolución industrial hay datos. Y que una persona que quiere emprender y que quiere educarse va a poder llegar se va a meter al computador y va a encontrar muchos datos y va a tener todas estas como pistas para entrenarse en el fondo, que son los datos hoy día. Y la verdad es que no es así. Los datos hoy día son escasos, son propietarios porque tienen valor comercial, son privados porque tienen información que es sensible o información que corresponde a datos personales. Por lo tanto, no es fácil. Hoy día un emprendedor que está desarrollando un software basado en un algoritmo que necesita que tenga escalabilidad global para poder aprovechar toda esta red de acuerdos comerciales, etcétera, necesita que su software sea resistente, escalable y que funcione en un universo de datos gigantes, y resulta que no tiene a dónde ir, no existen. Entonces, igual como necesitábamos las carreteras de conectividad, necesitamos estos campos de datos para poder trabajarlo. Igual como se ha hecho en Chile, que es un país chiquitito y es una economía pequeña y tenemos que esforzarnos en sacarle brillo a las pocas cosas que queremos. En economía nos planteamos el desafío de, cómo disponibilizamos datos para que las personas que hoy día se están capacitando, que están desarrollando nuevos emprendimientos, tengan a qué recurrir. En el fondo, ¿cómo les damos materia prima para trabajar? Y la respuesta vino desde la astronomía, curiosamente.
aquí el salto, uno dice, bueno, hasta se pasó a 6 pueblos. Pero la conexión es súper sencilla. Hoy día la astronomía saca las fotos del hoyo negro, y para hacer esas fotos del hoyo negro requiere una capacidad de computación enorme, requiere de una conectividad súper importante porque trabajaron equipos distribuidos en todas partes del mundo, y requiere las imágenes o los datos que se recogen con los sensores, que son los telescopios, que están instalados en el norte de Chile. Cerca de 2/3 de la observación mundial se hace desde el norte de Chile, y eso, para efectos de la cuarta revolución industrial, lo que significa es que en Chile se están recogiendo o capturando uno de los datasets más grandes que existen en el mundo. Es decir, hoy día en Chile, igual como tenemos el mar y el océano y todas estas características geográficas maravillosas, tenemos también algo que en la cuarta revolución industrial es fundamental, que son los datos. Y así nace el Data Observatory. El Data Observatory es una fundación que se está creando a partir del gobierno, y que lo que busca es unificar estas fuentes de datos que vienen de los observatorios, hoy día de los observatorios, después de otros campos, y disponibilizarlos como pistas de entrenamiento. En el fondo, decir, aquí usted quiere emprender, usted quiere desarrollar algoritmos, usted necesita datos para poder desarrollar sus soluciones, aquí están disponibles, utilícelo. Con la idea de que eso nos va a dar una ventaja como economía chiquitita, de poder tener mejor talento en data science, en computación, en lo que sea, soluciones que sean escalables y que sean más robustas porque se desarrollaron en las mejores pistas de entrenamiento, y sobre todo la capacidad de poder seguir desarrollando la economía del país a través de la inversión y de la inversión extranjera, que ha sido un componente muy importante dentro de la agenda del Ministerio de Economía también. Y ahora, yendo a la pregunta que me hacía Pelayo recién, bueno, ¿cuál es el desafío? Y el desafío, yo creo que esto es como un emprendimiento, pero en lo público. Yo digo que esto es lo más parecido a una startup desarrollada en el sector público, por lo tanto, los desafíos son similares a los que enfrenta cualquier startup. Lo primero es que es disruptivo. El Estado en general no desarrolla proyectos como este. El Estado en general no se arriesga, porque finalmente la hipótesis que estamos planteando es una hipótesis arriesgada. Es una startup. Si funciona, vamos a tener una mina de oro. Si no funciona, vamos a haber fracasado, por supuesto. Igual que una startup. Y el Estado no está acostumbrado a desarrollar proyectos que son riesgosos. Lo segundo, perdón, y que lo mencionaron varios, tiene que ver con el dinamismo también. Efectivamente, el Estado es más lento. Cuando uno quiere pasar a una regulación, tiene que ir al Congreso, y eso es positivo, porque eso es democracia y hay discusión. Pero eso también significa que cuando tratamos de desarrollar proyectos tecnológicos desde el Estado, la resistencia a esa velocidad es muy fuerte. Entonces, hoy día, si ustedes me preguntan a qué nos dedicamos el equipo, que es un equipo que está conformado principalmente por ingenieros, a ir al Congreso y a explicar por qué esto cumple con la ley, lo que es siempre un desafío. Y lo tercero tiene que ver, y también lo mencionaron, tiene que ver con el capital humano que se requiere para hacer este tipo de cosas. Yo creo que lo que decía Rodrigo es súper relevante. Estas capacidades se aprenden online, la educación formal no es que sea irrelevante o esté obsoleta, pero no entrega necesariamente las herramientas prácticas que se requieren en la inmediatez de los desarrollos tecnológicos que estamos haciendo ahora. Y eso significa que hoy día el desarrollo de un loca, como para embarcarse en proyectos de esta naturaleza y arriesgar todo lo que es necesario arriesgar para que una startup funcione. Pero eso no es suficiente. Obviamente se requiere formar capacidades de una manera mucho más estructurada y que aborden a un grupo de personas mucho mayor que el que estamos llegando hoy día. Entonces, ya, como me la hicieron difícil, porque aparte estamos en la hora y hay que terminar. No, pero tan feliz escuchando, sí, dale. Quizás el mensaje con el que quiero terminar es que hoy día el Estado no es irrelevante en los términos que decía la CPC, y tiene una función que cumplir. Esa función es distinta. Llevábamos 15, 18 años, corríjanme, con agendas digitales, muy estructuradas, unos documentos muy bonitos, muy grandes. Yo creo que en esta administración nos dimos cuenta de que ya no necesitamos esas agendas digitales, necesitamos modernizarnos y dinamizarnos, pero sin dejar de lado
el rol que tiene el Estado también, o sea, el Estado no es una startup. Y cuando hacen el comentario de Uber y que cuál es el fundamento de las regulaciones detrás de los taxis, o lo que motivó las regulaciones laborales en la primera o la segunda revolución industrial, esas preguntas siguen vigentes. A una velocidad distinta. Yo creo que cuando hablamos de cuarta revolución industrial como algo que viene, no algo que viene, algo que ya está, tenemos las empresas, tenemos la innovación, tenemos la conectividad, estamos llegando a esa fase, a cómo abordamos esas preguntas más difíciles. Y yo creo que el desafío que tenemos como Estado es abordarlas con mecanismos que sean más dinámicos que lo que veníamos haciendo hasta ahora, y esos mecanismos hoy día están en proceso de construcción. Esta fundación es un ejemplo así pequeñito, pero si esperamos sacar algún aprendizaje de ahí, tiene que ver con eso principalmente. Tremenda respuesta, Nelson, tremenda respuesta. Dejamos a la mejor para el final. Ahora, yo creo que pocos emprendedores tienen que ir a lidiar con el Congreso para sacar un proyecto adelante, así que yo creo que el proyecto que tú has sacado de verdad tiene condiciones medioambientales bastante más complejas. Yo realmente los felicito a Julio y a ti porque han sido el equipo que está detrás de esto. Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver esto con el mundo del trabajo? Justamente queríamos terminar explicando que el tema de los datos es la reconversión laboral que están teniendo todos los funcionarios del mundo, como muy bien se ha dicho hoy día acá y sobre todo lo explicó con pasión Rodrigo. Hoy día están las oportunidades expresas para que cada uno pueda ir a capacitarse en la web abiertamente desde la educación, ojo, los niños. Khan Academy es espectacular para capacitarse, ya lo decía el profesor Asimov hace 40 años atrás. Va a llegar algún minuto en que cada uno va a poder desarrollar sus competencias solo desde el computador y no tener que tener toda esta generación de competencias transversales en un curso que nadie las quiere, digamos. Señores, nos quedan 4 minutos, la verdad que yo también tengo que partir, entonces les quiero pedir un favor, porque creo que es interesante una última reflexión, pero de 30 segundos de cada uno. Y este es el desafío un poco a tomar, Rodrigo, tu desafío. ¿Qué le recomendarían ustedes a los sindicatos o a los trabajadores de las empresas que tienen que preocuparse de aquí a los próximos 6 meses? El to-do. ¿Qué hago yo mañana, ustedes que nos están escuchando, los próximos 6 meses? Partimos al revés, Aysen. ¿Está peor? Claro. 30 segundos, te quedan 25, ya vamos. El tuyo. Sí, el tuyo. Mira, no es un tuyo, es un cambio de mentalidad, es perderle el miedo. Yo creo que la principal recomendación es perderle el miedo a todo. Hoy día las tecnologías son más baratas, los procesos son más cortos, uno se puede equivocar y el riesgo de equivocarse es infinitamente menor que hace 2, 3, 15 años y por lo tanto hay que hacerlo, hay que lanzarse a la piscina nomás, lo que venga. Muy bien. ¿Rodrigo? Uno, que en cada cosa que hagamos pongamos las personas en el centro. La colaboración es fundamental entre el mundo privado y los trabajadores y el mundo público más que nunca, y que los que hemos tenido la posibilidad de estar sentados acá y tenemos la posibilidad de tener tiempo para dedicarles este tipo de cosas, que tomemos, aunque sea, o participemos de una fundación, de un proyecto, para que las cosas finalmente pasen. Mauricio. Yo diría dos cosas. Una, yo creo que la tecnología hay que romper los tabús de que es compleja, de que es difícil, de que es realmente rocket science, no lo es. Es algo perfectamente abordable y necesitamos ser genios sin tornillo, por lo cual perdamos el miedo. Y segundo, yo creo que obviamente muchos cuellos de botella y muchos lomos de toro, pero el rol de la empresa, creo yo, es insustituible. Y somos nosotros, las empresas, los que tenemos que hacernos cargo también de movilizar el Estado, de educar digitalmente, por ejemplo, en nuestro Congreso, que lamentablemente no tenemos parlamentarios educados en lo digital y mirando efectivamente en términos regulatorios, políticas públicas. Esto va a una velocidad que, por supuesto, no se puede acompañar. Ahí. Se le cortó el micrófono, Andrés. No, yo creo que ya fue dicho, la oportunidad de cómo se asume esto es con... creo que la disyuntiva es clara entre la elección entre conflicto y confianza. En la medida que haya diálogo sincero en el cual se hace partícipe a los trabajadores de los procesos de cambio, se va a estar construyendo confianza. En la medida que se los excluye y se les impongan los cambios en forma sin conocimiento, sin información, creo que se van a estar abriendo muchos conflictos innecesarios. Bien. Don Julio. La invitación es a que miremos el pasado y miremos el futuro con optimismo. La tecnología no es determinista, la tecnología es solamente una herramienta y depende de nosotros el futuro que con ella podamos construir.
Oye, agradecerle a Margarita, porque yo creo que tú nos convocaste a todos nosotros, probablemente tu esfuerzo en estos años logra convocar tanto al equipo, la Margarita, que no los conozco a todos, a la OIT por prestar la casa y por hacer una tremenda presentación. La verdad que yo encuentro que lo que tú nos presentaste, Fabio, nos iluminó en la conversa. Pacto Global, entiendo que también está detrás de todo esto. Y bueno, y a todos ustedes lo que queda claro hoy día es que estamos en la mitad de una tremenda transformación cultural que no tiene que ver con tecnología. Y lo importante es que todos nosotros seamos capaces de enseñar lo que aquí hemos también escuchado en esa gran transformación cultural. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.